Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Quiero agradecerle a Leo Clant, quien nos ayuda con la producción, también la retransmisión de TV Puruá, Canal 38, y en redes sociales en la plataforma estamos que rompemos. Gracias a Takic TV con más de 200,000 seguidores, a La Voz de Paquito con más de 300,000 seguidores y toda una red, en este caso de redes comunitarias y también radios comunitarias que de lunes a las 21 horas retransmiten este programa de Sin Filtros con Marco. Así es que no se olviden nuevamente, sé que nos están viendo y muchos no ponen ni siquiera un like, comenten, aunque sea digan el Marco Murillo, qué mal ese programa y gracias, ¿ok? Pero hoy quiero decirles que tengo una invitada muy especial, alguien que la he ido viendo cómo va desarrollando un ámbito de liderazgo, un ámbito, algo que justo conversábamos anteriormente a ya iniciar este programa, el tema de la academia. Uno de los temas fundamentales que básicamente nos damos cuenta que ya vamos introduciendo, nos hemos tenido también aquí a otros personajes, pero todavía muy pocos, creo que hay que ir fomentando. Y de ella vamos a hablar, de dónde viene, cuáles fueron sus motivaciones para llegar donde está y hacer una referente, hoy puedo decirlo, una referente en un ámbito académico, en un ámbito social y sobre todo en los derechos humanos. Así es que tengo aquí a la doctora, pero no la doctora, simplemente las que ponen así, PhD, Verónica Yukilema. Bienvenida a mi programa de Sin Filtros con Marco, Verónica. Marco y Manaya también a quienes nos ven, nos escuchan, nos dan like o no. Muchísimas gracias, Pai, por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí y bueno, compartir este momento ameno, espero, durante este tiempito que tenemos. Muchas gracias. ¿De dónde eres, Verónica? ¿De qué comunidad? Bueno, esa porque es ya una gran pregunta. públicamente ya te conocemos, así es que en el liderazgo por ahí ya creo que eres muy famosa, pero ¿de qué comunidad eres? A ver, vamos, esa es una gran pregunta y es una pregunta que siempre me han hecho desde niña. Ujú. Y también ahí quiero aclarar algunas cuestiones, porque yo nací en Riobamba, Ya, en la ciudad. eres riobambeña. Exacto, soy riobambeña. Y siempre ha sido un poco difícil responder esa pregunta porque normalmente ya nos encasillan siempre a una comunidad, ¿no? Mira O sea, qué error cometí. asumimos. Claro. No, pero es algo que pasa a muchas Ajá. personas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que también ha sido un proceso para mí ha sido justamente visibilizar que en la ciudad también estamos en este caso, los quichuas puruáes en Riobamba, ¿no? Y así pasa en Quito, así pasa en Otavalo, así pasa en Guayaquil. Y ahora va a muchas pasar en cosas. Nueva York, en España, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿de dónde eres? Es como una pregunta que a veces es un poquito difícil para ciertas personas. Pero ahora, si me dices cuál es el origen más allá, ¿no? Ujú, Mi mami es de una comunidad que se llama Valdalupaxi Alto ujú. y mi papi de Miraflores, Cochapamba, que son dos comunidades distantes de Loma a Ya. Loma, dicen siempre ellos que se enamoraron de Loma a Claro. Loma, y pertenece a la parroquia de Columbia, al cantón Colta, ¿no? Entonces esa es como la raíz viene de ahí. Pero, a pesar que tú naciste en Riobamba, yo te digo que también soy parte, bueno, no nací en Riobamba, nací en una parroquia y en una comunidad del cantón Riobamba, pero la conexión porque es muy cerca, es permanente, casi tú vives a lo mejor los estudios en la ciudad, pero tu papá sigue ligado a los procesos comunitarios, la tierra todavía se la tiene, a lo mejor no sé si tú sigas con la tierra, pero, y es la verdad, y aquí vamos a hablar sin filtros, ¿no? Pero al menos en las primeras generaciones, que creo que somos los que, bueno, yo no nací, pero estuve desde muy niño en la ciudad, ¿no es cierto? Hay un fuerte nexo hacia las comunidades. Muchísimo. Y yo creo que ahí nuestros padres y madres tienen un rol fundamental en Ajá. esa conexión con nuestras raíces. Por eso digo, nací en Riobamba y bueno, por eso Ujú. soy de ahí, pero también tengo mi conexión, mi raíz con las comunidades de mi mamá y de mi papá, y Ya. especialmente con el de mi mamá. Toda mi niñez, adolescencia y juventud, parte de mi juventud antes de iniciar a trabajar ya formalmente como abogada, porque ya terminé mis estudios y todo, yo estuve muy ligada a la tierra.
¿no? Y eso fue algo que inculcaron mi mamá y mi papá para mi familia entera, ¿no? Ligarnos a la comunidad, no solamente con una cuestión romántica, digamos, ¿no? De la conexión a la tierra, sino de sobrevivencia realmente. Y de práctica. Y de práctica, exactamente. Entonces, si me dices, ¿has sembrado? Sí. Ya. He sembrado, he estado también en medio de las si tempestades. Siembras, deshiervas, y si deshiervas, cosechas y trillas claro, después también. así es, correcto. O sea, todo ese proceso correcto. lo he vivido. Claro, ahora ya por las distintas motivaciones es un poco más difícil. Sin embargo, por ejemplo, siempre digo, el eje transversal de estas nuevas generaciones son nuestros padres y madres, ¿no? Entonces ahí ellos siempre nos están alando hacia la tierra nuevamente. Ok, ¿en qué escuela estuviste? Estudié en una escuela que se llama 11 de noviembre. Ah, carambas. Sí, el de la calle España. Exactamente. Ah, para que veas que sí sé dónde está. Sí, esa es mi escuelita. Y justo este fin de semana fui a las elecciones. Fiestas, claro. Y además de fiestas patronales, carambas. Sí, esa fue mi escuela. Llega la más popular del 11 de noviembre. ¡Qué bien! Sí, oye, es interesante. Yo estuve en una escuelita que se llamaba, ya no me acuerdo, Leonidas García, sí, muy cerca para el otro lado. Más allá. Ya, más allácito, ¿no? Entonces, para que veas, estábamos por ahí. Yo siempre iba a ver a las niñas del 11 de noviembre, en mis épocas. Claro, estamos cerca. ¿Tú usabas tu vestimenta cuando estabas en la escuela? Sí, desde el jardín. Sí. Mi mamá y mi papá han tenido un rol fundamental en esta trascendencia de nuestra vida puruá. Yo siempre le llamo runa causay, no puruá. Y mi mamá desde guagua, ¿no? El anaco para mí ha sido un símbolo, y para mi familia, un símbolo de resistencia permanente. Entonces siempre fui como la única guagua, ¿no? En el jardín, en la escuela, en el colegio también, una de las pocas que llevaba el anaco, y en la universidad también. ¿Sentías discriminación? Mucho. Había mucha discriminación. Mucho. ¿Y eso no hizo retroceder o cuestionar que usaras una prenda de los pueblos, de tu pueblo indígena? Mira, o sea, porque niño, cuando somos grandes y decimos, sí, o sea, es una maravilla, pero cuando eres guagua, es jodido. Mira, te voy a contar un episodio que yo no recuerdo bien, pero mi mami lo recuerda claramente. A los 5 años, cuando yo recién empiezo la escuela, vuelvo a la casa y mi mami me dice que yo le he empezado a recriminar por qué yo no uso la misma vestimenta que el resto de niñas. Claro. Y mi mami se ha preocupado. Le he dicho, es que tú no eres como ellas. Eres indígena. Y mi mami luego ha indagado en mí, le ha dicho, ¿y de dónde viene este cuestionamiento? Y yo le he contestado, es que una niña me gritó que era una india sucia. Entonces, claro, yo viví el racismo a partir de eso, y luego ya más adulta entendiendo cuál es la raíz de cómo entender ese tipo de traumas sociales, ¿no? Y transgeneracionales, es algo que te marca desde niño, ¿no? Desde niña en este caso. Entonces, por supuesto que lo he vivido desde los 5 años sentidamente, y después ya conscientemente hasta la actualidad. Claro, ¿y en el colegio? Mucho más. ¿En qué colegio estabas? Estudié en el Edmundo Chiriboga. Ah, caramba. Sí. Yo estuve hasta tercer curso, te digo, también en Chiriboga. Ahí también. No te voy a decir por qué me cambié de colegio. Si tú haces, ya lo imagino. Si tú haces un podcast, ahí hacemos un tema conmigo. Ahí vas tú. Profundidad. Así es que estabas en el colegio Chiriboga. Sí, estuve ahí. Yo recuerdo que en mi tiempo, en el colegio Chiriboga tampoco casi no había ninguna persona que se ponía su vestimenta. Pero tú continuaste usando tu vestimenta. Sí. Mira, yo recuerdo que cuando ingresé al colegio habíamos 2 mujeres que usábamos anaco. Una compañera que era de Punín y yo. Nadie más. Pero claro, tú luego sabes que hay muchas personas, chicos que son puruáes, de pueblos indígenas, y que no llevaban su ropa. Y ahora también entiendo, ¿no? Porque es fuerte. Es muy fuerte enfrentarte a toda la presión social y también a la exclusión. Entonces entiendo que digamos, cumplimos un rol bastante fuerte el ser también referentes de resistencia o símbolos de resistencia a través del uso de nuestra ropa, ¿no? Entonces realmente es una responsabilidad muy fuerte. Claro. Entonces ya entiendo desde ese punto de vista. Yo recuerdo que mi mami usaba todavía su ropa de la comunidad.
Y a veces a mí me daba cosas irme con mi mamá. Te lo digo muy ahora, no tengo un problema, pero en ese tiempo era complicado porque el racismo era tan fuerte y yo como niño decía, uy, si viene mi mamá y viene con anaco, me van a hacer mucho más fuerte el bullying, me van a maltratar, me van a hacer. ¿Eso ha cambiado ahora? Yo creo que un poco sí. ¿Ya? Sin embargo, el racismo es algo que no se ha dado tratamiento en nuestra sociedad. Y creo que a veces nosotros y nosotras mismas, como generaciones que somos partes de pueblos y nacionalidades, nos resistimos a hablar del racismo porque pensamos que hablarlo, ponerlo sobre la mesa, implica victimizarnos. Y ¿Ya? eso ha sido una constante de nosotros y nosotras, siento que es así, y por supuesto más de parte de la población mestiza y del Estado como tal, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay cuestiones que se tienen que lidiar. Yo tengo amigos que tienen guaguas pequeños en las escuelas a quienes, por ejemplo, si son niños y llevan el cabello largo, hay esa tendencia que el guagua vuelve de la escuela y le dicen ya no quiero tener el cabello largo. Claro. Entonces se vive todavía, o sea, no es algo que pasó antes. Yo siempre que hablo del racismo, yo digo, es que no pasó hace 500 años. No, está presente. Está pasando aquí y ahora. Y por eso es lo importante de nombrar, ¿no? Y luego de dar tratamiento a eso. Hay ya en los estudios psicológicos incluso se habla que el racismo es un trauma colectivo. O sea, y que no le pertenece a los pueblos y nacionalidades, sino también a la sociedad mestiza y sobre todo a la sociedad mestiza, digámoslo claramente. Ya. Entonces, tu niñez y adolescencia, ¿eras feliz? Sí, yo considero que sí. Yo considero que sí. Con estos matices. Sí, sí, por supuesto. Sí, y son matices que de cierta manera nos marcan. Sin embargo, considero que sí. Mira, mi mamá y mi papá son profesores, ambos fueron profesores y ahora jubilados. Y los dos nos inculcaron en nosotros una serie de habilidades también que fueron a la par de todo lo que estábamos viviendo, ¿no? La explosión y esto. Entonces, siempre estábamos vinculados a la cuestión social, a la cuestión a la deportiva, reivindicación. siempre, siempre, siempre. Entonces, creo que ahí nosotros en la ciudad conseguimos hacer una suerte de transformaciones también internas nuestras, pero también dentro de la sociedad. Entonces pienso que sí, o sea, viví episodios muy bonitos ligados a movimientos de niñez, a movimientos de adolescentes, pero claro, siempre, digamos, llevando de lado esta cuestión ¿Tus del padres racismo. eran líderes? Sí. Son líderes mis papis, o sea, ambos, mi mami y mi del papi. proceso del movimiento indígena en Chimborazo. Sí, muy ligados a eso. ¿Cómo influenció eso desde tu niñez? Supongo que eres parte de. Soy el resultado de eso, ¿no? Ahora cuando siempre hablan de, las nuevas generaciones hablan de somos los hijos o las hijas del primer levantamiento. A mí me resuena mucho porque yo siento que toda esa lucha histórica que se ha venido dando, yo la llevo. O sea, yo la llevo y eso me compromete. Entonces, mis papás son eso. O sea, para mí mi referente de lucha y resistencia es mi mamá y mi papá. Porque con ellos, una parte de ese mundo quichua, puruá, siempre ha estado conmigo, ¿no? A través de la lengua, a través de la tierra, a través de nuestra ropa, a través de la vivencia misma, ¿no? Entonces, ellos son el hilo conductor de esta lucha y resistencia. ¿Y esos valores a qué lo atribuyes de tus papis? ¿Sufrieron sus abuelos, ellos, esa discriminación? ¿Cómo ellos te transmitían esos elementos de lucha y de resistencia, de reivindicación? Y no, ¿por qué no decir de sometimiento? Sí, ellos vivieron mucho racismo, ambos, ¿no? Ambos episodios de racismo físico inclusive, o sea, algo que yo, por ejemplo, no he vivido. Y eso les ha ido, eso junto con la organización, porque yo creo que ahí la organización por eso yo valoro mucho la organización, ¿no? Porque la organización te da herramientas que la propia educación formal no te da. Entonces te da herramientas de cuestionamiento, herramientas de crítica. De organización. Y de la organización. Claro. Entonces eso creo que mis papás, como estuvieron vinculados mucho a ese proceso, de ahí
adquirieron esa conciencia, esa responsabilidad que luego nos transmitieron también a nosotros y a nosotros. Ujú. Muy bien, entonces continúas ya con mucha conciencia social, creo yo. Mucho, sí, mucho. Vienes a Quito a una universidad pelucona. Sí. ¿Qué te motivó No, tú dijiste yo, bueno, rompo el racismo no solamente en una universidad pública, sino voy a una universidad pelucona y ahí quiero desarrollar mis perspectivas de interculturalidad. Cuéntame esa parte. Sí, a ver, la opción de la universidad fue algo como un poco del azar realmente, no Ya. fue una decisión consciente, una cuestión circunstancial, digamos, Ajá. más que del azar, circunstancial. Llego a la universidad, se dio la oportunidad, fue el tiempo, digamos, como propicio para ingresar a esa universidad, aprobé los exámenes y claro, o sea, uno de los grandes retos era ahora ya no solo enfrentarme al racismo, Ya. sino también a otra forma de violencia que es muy latente en nuestra sociedad, que es el clasismo, ¿no? Claro. Y yo viniendo de una familia que le tocó duro, o sea, Por nosotros supuesto. llegamos a Riobamba y sin nada. Claro. Sin nada, entonces le tocó duro. Como la mayoría de migrantes del De ámbito. todo el lugar. Sí. Ajá. Quienes migran a las ciudades empezar de cero, De cero. literalmente, ¿no? Sí. Entonces, claro, o sea, fue todo un proceso o una decisión familiar, por supuesto, y de mucha responsabilidad. O sea, yo, Claro. como digo, o sea, el tema de la responsabilidad lo llevo en serio, digámoslo Claro. así. Y mis papás, claro, mi mamá y mi papá dicen como, te vas a Quito porque el primer paso, yo soy Ajá. la única hermana, ¿no? Ya. Entonces soy la mujer también. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos tres. 3 hermanos. Tengo 2 hermanos y yo. ¿Uno mayor, menor? Sí, uno mayor a mí y Ah, uno menor caramba, a mí. eres la mitad. ¿Ya? Exacto. Entonces era la única mujer que sale Claro. a los 17 años a la ciudad y nosotros no tenemos familiares aquí, nada. Entonces era buscar apoyos Claro. de gente conocida, amiga conocida Claro. incluso, y llegar acá a lograr algo. Entonces la universidad en ese sentido fue el logro familiar, comunitario, porque siempre yo creo que es eso, nunca es individual, solamente, también es, pero no solamente. Entonces venir a una universidad de ese estilo fue duro, fue un Claro. desafío inmenso realmente. Económico. Por También. supuesto, primero económico. Luego, ese fue mi primer desafío. Entonces, yo tuve una beca de estudios en la universidad por cuestiones de calificaciones. Luego tuve una beca también de estudio de una organización aparte. Y yo digo la subvención de la tierra, ¿no? Ya. O sea, porque eso... Cada vez que venía tu papá, te venía trayendo las... Y no solo eso, Marco. Ya. Mira, cuando yo digo yo sí sé lo que es sembrar, es porque yo sí sé sembrar. Ah, sí, sembraste en Quito. Realmente, no en Quito, en Riobamba. Lo que hacíamos, a nosotros nos sostuvo la quinoa. ¿no? Yo siempre digo, para mí el grano que sostuvo y sostiene a muchas familias en Chimborazo es la quinoa hasta ahora, ¿no? Y a mí en particular y a mi familia nos permitió sostener mi educación. Entonces, todas las vacaciones de la universidad era sembrar quinoa. En las vacaciones de Navidad era el deshierve. Ya, y en las siguientes vacaciones de mayo, junio, ya era la cosecha. Y la trilla. Entonces, eso nos sostuvo. Eso permitió pagar la pensión de la universidad, que siempre, bueno, en la época no era tan cara, digamos, cara era cara, ahora es mucho más. Entonces nos permitió sostener. Ya debes sostenerte, porque también venir a Quito y el tema de dónde estar, el comer, las cuestiones básicas son elementales. ¿Cómo te fue ahí? Cuéntame de ese clasismo que tú viviste en la universidad. Mira, era el clasismo y el racismo. Mira, yo era la única mujer quichua en derecho. Junto conmigo entró una compañera que era quichua Saragura, después ella se cambió de universidad. Entonces eso fue como la primera cosa, ¿no? O sea, lidiar con el racismo y luego con el clasismo fue difícil porque es más sutil. ¿Cuáles son esas manifestaciones que tú veías? La exclusión de los ámbitos sociales, por ejemplo, las fiestas. Y dentro de las fiestas todo, los cumpleaños, porque ¿qué es lo que? O sea, no la exclusión no se da de ese espacio únicamente de fiestas, sino que ahí
justamente son los Es donde espacios donde se se crean, ¿no? se manifiesta. Otros vínculos también, de los Ajá. cuales también tú te vas apartando porque ya no consigues estar cerca de, por ejemplo, de crear otros vínculos para crear cuestiones políticas que también, Ujú. ¿no es cierto?, en la universidad se dan. Entonces, creo que de esa forma, ¿no? Y después, claro, para mí era inalcanzable muchos espacios sociales, o sea, Claro, porque no podía pagar. No claro, podía pagar. Yo recuerdo que tenía $10 para la semana. claro. O sea, para la semana, incluidos los pasajes de Los de ida y vuelta, movilizarte. porque yo iba y volvía mucho de Riobamba, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en la universidad, sobre todo, yo viví los dos mundos. El Ajá. mundo quichua, porque justo a la par empezamos un proceso de reivindicación en Riobamba, ¿no es cierto?, Ya. del mundo quichua purúa en Riobamba, y Ujú. después también acá, ¿no es cierto?, Ya, que era otro mundo, o sea, un claro, mundo mestizo, puramente mestizo y de clase media, media alta, ¿no? claro. Imagínate, Marco, que yo tenía como compañera de clase Ajá. a la nieta del hacendado para el que trabajó mi abuela. Ah, caramba, qué Imagínate, coincidencia. imagínate, éramos Si, como compañeras de si clase. estuviera el abuelo, diría, qué osadía de esta Exactamente. indígena. No indígena, Imagínate. ¿sabes cómo nos decían? Indias. Indias, Sí, claro, claro. no, claro, Qué osadía indígenas estar ya ahora es lo en la políticamente misma correcto. universidad que mi nieta. O sea, Exactamente, qué exactamente. cosas. Mi abuelita fue huasicama de Ya, las haciendas, ¿no? Y mm, era mi compañera del curso. qué Entonces, claro, interesante. Claro, fue un paso, o sea, fue un paso bien importante en toda esta lucha que yo digo el movimiento indígena como tal, mi familia como tal ha venido dando, ¿no? Llegar a esa universidad fue una ruptura de esquemas realmente. vas caminando en tu vida académica y vas creando a lo mejor nuevos nexos sociales aquí en Quito. Aquí está el centro político, como decimos, está la CONAIE, la sede de la CONAIE, la de la FEINE, de las organizaciones de los movimientos sociales, los grandes espacios. ¿Vas haciendo esas conexiones desde la universidad o posteriormente a eso vas vinculándote a estas luchas y a estas organizaciones? A ver, yo desde niña, desde los 12 años más o menos, he estado vinculada a las organizaciones, primero de niñez y adolescencia. ¿Ya? Entonces, yo en la época impulsamos, junto con organizaciones locales de Riobamba, ¿Ya? fuimos parte de los procesos de aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia. Ah, Entonces, estuve en ya. todo ese proceso de por qué no llamar menores, de por qué llamar Ajá. niñez, o sea, entendiendo como la niñez y la adolescencia como sujetos de derechos. Entonces, yo crezco con eso. No, Ya. crezco con eso y junto con esa otra rama que es la conciencia del runa causa y no Ya. de nuestro Soy el mundo. mundo. Entonces llego a la universidad y yo ya tenía algunos vínculos con organizaciones más que estaban ya sentadas acá, en particular con un periódico que se daba en quichua y español, ¿no? Y Ya. me vincula ese proceso porque yo hablaba quichua, o sea, yo Ajá. hablo quichua. Solo que yo nunca había escrito quichua en Ah, mi sí. vida. O sea, nunca, o sea, yo hablaba porque, claro, o sea, Claro, ese fue de tu ambiente te exacto, era, enseñaron. era oral. Claro. Y llego a este periódico que era un periódico crítico, ¿no? Ya. ¿Cómo Muy se crítico, llamaba? se llamaba AINI, Solidaridad, Aini, ya. que significa solidaridad. Sí. Entonces llego y me dicen, Vero, tú eres quichua, has de saber quichua, escribe. No, y es como, bueno, está bien, pero traducciones imagínate, de artículos de análisis, de crítica Ya. política, Claro. a traducirlos a quichua. Entonces fue todo un desafío para mí Claro. y eso también me ayudó económicamente, ¿no? Con algunas entradas. Entonces me empecé a vincular en este espacio y luego también dábamos capacitaciones en organizaciones, íbamos fomentando el Ya. quichua en algunas zonas de Otavalo, ¿no? Aquí mismo en Quito. Entonces, bueno, así Ajá. empezó junto con la universidad. Después, en medio de eso, mientras estudiaba Derecho, me hablan de los derechos humanos. Ya. ¿No? ¿Y por qué? Y digo, me hablan de los derechos humanos porque ese también es un gran vacío dentro de las universidades, ahora menos. En la Claro. época era nula la visión de derechos humanos dentro de las facultades de Derecho Y eso que y tú estudiabas derechos, la facultad de de Derecho, Derecho, claro. jurisprudencia, No, pero era y no era una prioridad. no era una prioridad. Entonces, me vinculo a los derechos humanos y encuentro mi espacio dentro del derecho.
Ya, porque realmente y la universidad en la que estudié es una universidad que tiene un enfoque empresarial por y supuesto yo que no me sí. veía ahí. O sea, yo no me veía ahí, yo decía como, ¿qué hago Ok, aquí? ok, O sea, en un punto cuando uno ya toma conciencia, claro, dice, ¿qué hago claro. aquí? Porque no me hallaba y hasta que Y todos encontré los... buscamos la razón, el propósito de vida. Exactamente, totalmente. Entonces, ahí encontré a los derechos humanos a través de este espacio del periódico. Me dijeron, mira, ahí está esta organización que se dedica al trabajo de Ujú. derechos humanos, manda un correo. Ya en la época ya era todo el internet también. Entonces hice eso Ya, y me vinculo al mundo de los derechos humanos desde los 21 ya, años más o menos. Me vinculo a la organización de la cual ahora soy presidenta, que es la Fundación de Derechos Humanos buenos, INRED. Y fue muy bonito también ese espacio. O sea, para mí, yo siempre digo que uno va encontrando lo que busca, ¿no? claro, Lo que va buscando y a veces sin buscarlo encuentra también. claro. Entonces, en este proceso les mando un email y me respondieron el mismo día. Me dijeron, al día Ujú, siguiente tienes la entrevista para hacer, porque yo les pedí hacer una pasantía. claro. Me fui a la entrevista y al día siguiente estaba haciendo pasantías en esta organización Claro. en INRED, Qué ¿no? interesante. Sí, entonces desde ahí hasta ahora. Estás involucrada. Eh, ¿Te has involucrado en Quito con el movimiento indígena que está migrante aquí en Quito? Porque yo veo una gran población puruá en distintos espacios económicos, espacios sociales, religiosos. ¿Cómo miras tú en ese tiempo aquí? ¿Te relacionaste? Mira, no particularmente con la población quichua puruá, pero Ya, sí con la población quichua en general. porque aquí hay muchísimos de todo Muchísimo. lado, ¿no? Claro, y eso fue un encuentro muy bonito para mí, Ya, porque desde que entré a la universidad también tuve ese mundo quichua aquí. ajá, Entonces, había un espacio, y eso es como anecdótico, había un espacio, yo tenía desde el inicio, sí, tuve amigos quichuas de Chibuleo, de Otavalo, de ya, Saraguro, de los que recuerdo. Entonces éramos un ya, grupo así de quichuas y siempre queríamos también bailar, disfrutar, ¿no? claro, Entonces nunca encontramos un espacio donde podamos tener ese ya, momento de algarabía, ¿no? ajá. Entonces a veces nos íbamos a un bar así que al final de la noche Al ponían cactus. no, pero eso era después, antes del cactus, yo soy antes del Ah, tú cactus, eres yo de todo llegué, día. sí, yo llegué antes del cactus. Entonces nos íbamos a un bar donde al final de la Ya, fiesta ponían un Inti Raymi. O sea, pero y teníamos que esperar todas, no sé, claro. unas 3 horas para que pongan un Inti Raymi. Ay, ay, ay. Ahora Después, entiendo por qué crearon el cactus. sí, Entonces, exactamente, fue una necesidad colectiva realmente, ya. Marco. Entonces, cuando crean el cactus, no, yo estuve en la inauguración, yo siempre les ¿Cómo digo no? como ¿Cómo no claro, te vas a sí, perder tremendo exactamente. evento? Entonces yo inauguré junto con Ya, otras personas, obviamente, el cactus. Entonces fue un espacio en donde nos agrupábamos. Claro que era la fiesta y todo, pero también era un espacio de de encuentro, o sea, de compartir, compartir. claro. Sí, 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 sí. Exactamente. Entonces fue un espacio muy bonito. Y después, claro, como yo siempre muy ligada a la lucha y la resistencia y los procesos y todo, entonces, junto con otros compañeros y compañeras ya un poco más grande, ¿no? Quizá de haber tenido unos 19, 20 años, em, creamos un espacio en cambio de reivindicación de la lengua Ya, quichua aquí en Quito. ya, qué Entonces interesante. empezamos procesos de hacer recitales, de hacer encuentros para recitar poemas, canciones, cuentos en quichua, porque Claro. nuestra intención era fomentar y visibilizar el quichua aquí en la ciudad, Ah, qué ¿no? Sí, interesante. entonces ese también fue otro espacio que, como yo digo, ahora entendiendo, ¿no? Los procesos Ajá, organizativos son así, ¿no? Son de sí. ciclos. Y de Entonces, es de procesos. procesos, ¿no? Entonces, terminó. Entonces, siempre he estado muy vinculada a incentivar y a fortalecer nuestra vida, ¿no? Nuestra lengua, todo, o sea, lo que esto conlleva. Claro. Ahora te gradúas ya de abogada. Sí. Ya. Con el título en mano, ¿cuál es tu segundo paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Perdón. Me vinculé nuevamente o sea, ahí me vinculé de lleno a los Ya de derechos lleno. humanos. O sea, ahí Sentaste de sí pasante y luego te me fuiste a quedé, trabajar. sí, me quedé, o sea, entré, estuve un año de pasantía,
Después renuncié porque necesitaba terminar la universidad, ya no me daba mucho tiempo. Terminé y me llamaron para ser parte como asesora legal de INRED. Y desde ahí me quedé como 4 años más o menos en INRED, endulzada. Ahora, los derechos humanos han ido evolucionando, ¿no? A partir de la paz de la Segunda Guerra, pues el mundo buscaba elementos básicos para el desarrollo humano y de que no volviera a suceder lo que sucedió. Cuéntanos de esa evolución. ¿Cómo tú ves desde una mirada indígena ese proceso humano que a lo mejor en ese tiempo no se reivindicaba derechos de pueblos indígenas que ya son por generaciones, pero cuéntanos un poquito cómo es esa evolución, cómo vas desde el ámbito ya del derecho, de la norma, este proceso vas analizando y vas contextualizándolo también desde una perspectiva indígena. A ver, los derechos humanos, como tú los bien mencionas, Marco, se ha ido desarrollando por generaciones. Y pienso que una de las últimas generaciones en la que se desarrollan los derechos humanos justamente es cuando el mundo se abre y dice, no ha habido solo individuos, no, sino también hay colectivos, hay naciones organizadas. Y se reconoce también todo este proceso histórico de colonización y de colonialismo, ¿no? Entonces también, digamos, esta visión ahora es mucho más, hay como una intención mayor de interculturalizar también los derechos humanos, porque su origen tiene una visión mucho más individualista y liberal, ¿no? Los derechos humanos tienen esa visión. Y ahora, digamos, con el pasar de los tiempos también hay esta intención, ¿no? Mira, una de las cuestiones que también dentro de la Organización de Derechos Humanos a la que represento nos cuestionamos es por qué las organizaciones de derechos humanos a nivel del mundo no son lideradas por los propios pueblos. ¿No? Y siempre son liderados por, digamos, la visión más hegemónica de los derechos humanos. Y eso pasa a nivel del mundo. Nosotros, como organización, somos parte también de una Federación Internacional de Derechos Humanos en donde, por ejemplo, el tema de los derechos de la naturaleza tenemos que disputarlos porque no hay una concepción similar a la que existe en el sur global, en el norte global. Entonces, o en Europa, ¿no? Exactamente. Creo que Europa está un poco más de avanzada, creo yo. No tanto, ¿sabes? O sea, pero comparado con el norte, ¿no? Sí. O sea, sí. Digamos, sí. Estados Unidos y Europa sí tiene un sí. tema mucho más, una línea más ambiental, más progresista con cuestión de Estados Unidos. Entonces es eso, ¿no? Sigue siendo un desafío entender a los derechos humanos desde esta visión de lo intercultural, ¿no? Sigue siendo un desafío. Y creo que ese es el gran aporte de los movimientos originarios o de los movimientos indígenas a nivel del mundo, es mostrar eso, ¿no? Que la visión del individuo no es el único válido, sino que también se tiene que entender en nosotros y en nosotras, ¿no? Que esa es, digamos, la propuesta que tienen los movimientos indígenas a nivel del mundo. ¿Hemos avanzado? Yo creo que sí. Yo creo que el marco internacional de derechos humanos es el que ha ido orientando un poco más al avance de los contextos más nacionales. Ha avanzado mucho, incluso en el contexto nuestro. O sea, muchas de los preceptos constitucionales actuales de la Constitución del 2008 se debe en gran medida a todo el avance del marco de derechos humanos a nivel internacional. Claro, primero el convenio 169, el grupo de trabajo de Ginebra, luego la declaración, ¿cómo se llama? La declaración de la ONU sobre derechos humanos, pero el grupo no es el grupo de trabajo, se me va ahorita el que funciona en Nueva York. Es la relatoría. Es la relatoría y el foro permanente, ¿no? Que han ido dando luces y han ido haciendo avances en este proceso de los derechos colectivos, sobre todo de los pueblos indígenas, y es de donde viene a caer ya en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, partiendo de esos elementos, ahora te voy a poner como abogada en unos temas medios interesantes de la aplicación. Yo digo a veces nuestros compañeros y tú que estás más pendiente del desarrollo
integral de los pueblos indígenas, seguimos con indicadores complicados. Entonces, algunos compañeros hacen una reflexión de que tenemos muchos derechos, pero a la práctica seguimos complicados. ¿Cómo cambiar esa realidad? A ver, es que hay un tema que no pasa por las leyes. Ya, No pasa por la Constitución, no pasa por la reglamentación ya, y pasa básicamente por la dirección política e ideológica que lleva un Estado. ya. Que lleva el Estado viéndolo de forma general, ¿no? O sea, desde la presidencia Pero la hasta abajo. Constitución no es la línea, la orientación. Sí. Si leemos, por ejemplo, la Constitución del 2008, justo ahora que pasamos todo este proceso de la consulta popular, Ajá. leemos la Constitución y es una Constitución que garantiza Sí, derechos sí, es para muy buena. todas las personas y también viabiliza las formas Ajá. de gobernanza de esos derechos y de garantía de esos derechos. El problema es que no se pone en práctica. Entonces, Ya. por eso digo que el problema no es la ley, no es la Constitución, sino Hoy por hoy. quiénes. Hoy por hoy no es. O sea, Ya. y creo que antes, por ejemplo, si revisamos la Constitución del Claro, era 98, complicado. era otra cosa. Peor el de la colonia, ¿no? No, Y si peor. tú vas, No, la pues primera la de Constitución, claro, 1830 ni éramos nosotros terrible. ciudadanos ni No, pues no, ciudadanas. Pues no, entonces, partiendo claro, de eso, obviamente la del 2008 tiene otra visión, ¿no? otra Entonces, connotación. por eso sí considero que hay cuestiones que pasan por la visión política e ideológica de quién dirige el país. Luego, más abajo, quién dirige las prefecturas, quién dirige los municipios, quién dirige las juntas parroquiales, ¿no? Y creo que allí están los nudos. Y yo considero, y es una visión media loca que alguna vez he conversado con mis hermanos y les digo, miren, a mí me parece que todo este tema de las problemáticas sociales Ujú. como la desnutrición crónica, la pobreza extrema, o sea, que Las complicaciones las- en educación, salud. salud, o sea, peor seguridad social, laborales, ¿no? Yo digo, ojalá algún rato se revierta los recursos que se dan siempre, digamos, el Estado central es el que domina toda Ajá. la cuestión económica. Ojalá se pueda dotar de mayor recursos justamente a las juntas parroquiales, que son quienes están en Contacto directo con la... la población más vulnerable, más empobrecida. Entonces, creo que ahí se podría dar un revés de todas estas cuestiones, porque Ahora, necesitas recursos del Estado para cambiar esas realidades. yo estoy de acuerdo, pero te planteo una realidad más allá de lo que nosotros pensamos o queremos del ideal. Decíamos en Guamote, en Colt, en Alausí, para hablarte de algo cercano que tú conoces, vamos a tener un alcalde indígena y las cosas van a cambiar. Vamos a tener una junta parroquial y las cosas van a cambiar. Vamos a tener un teniente político que sea indígena y las cosas van a cambiar. Pero las cosas no cambian. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, le voy a echar la culpa al presidente, sea de izquierda, de derecha, pero también no hay una corresponsabilidad nuestra, porque a veces yo siento que a veces nos creemos la divina papaya, pero también no somos autocríticos, digo, con los errores que yo puedo cometer, para no hablar de otros, ¿no? Entonces decimos nosotros somos los buenos y los otros los malos, sin descartar el sistema corrupto, racista, excluyente, lo que tú quieras, pero también no hay una perspectiva partiendo de tu planteamiento de que se vayan menos recursos, pero si en ciertos casos el tema de populismo, y creo que puede señalar algunos en nuestra provincia, que si bien es cierto, se visten de poncho, tienen una perspectiva indígena, pero a lo mejor son más crueles hasta en el populismo político y asistencialista que los otros. Entonces, ¿cómo atacamos ese tema más allá de solamente darles recursos? Sí, a ver, sí, tienes mucha razón, comparto contigo, Marco. Me parece que no es solamente cuestión de recursos, sino también de visión. Y junto con la visión de una cultura política que queremos plasmar en los territorios. Y ahí creo que tenemos una gran dificultad y ahí sí considero que es necesaria la autocrítica. Y es necesario ponernos en la corresponsabilidad. Yo pienso que en la mayoría de los casos, históricamente viendo, nosotros como pueblos y nacionalidades hemos sido muy corresponsables con el Estado, porque si no, yo siempre les digo a mis estudiantes, si es que no fuera por esa corresponsabilidad, mi comunidad no tendría agua en este momento. La comunidad, ahora yo pertenezco a mi comunidad, ¿no? Yo Claro, también claro, tengo claro, claro.
Vas soy y haces. miembro, ¿no? de la comunidad. Y tienes la raya cuando vas a la minga. Exactamente. No, y si no, multa. Claro, multa. Si no, multa. Generalmente pago la multa, ¿no? Porque no hay de Bueno, otra. Pero de algo es el tiene, aporte. de algo tiene que vivir la comunidad, ¿verdad? Exactamente, es el aporte. Siempre digo, yo no puedo, pero Claro. ahí está el aporte. Ok. Entonces, sí considero, ¿no?, que hay que hacer, que ha habido una corresponsabilidad muy fuerte de los pueblos y nacionalidades con el Estado. Entonces, ahí por eso yo siempre voy en contra de estos discursos de que ellos quieren todo regalado, porque para mí Claro. eso no es cierto, es una falacia, o sea, real. Ajá. Entonces, por otro lado, haciendo esta autocrítica que yo creo que es necesaria, ahí pienso que nos falta más formación política. ¿Ya? Y a partir de esa formación política, una cultura política nueva, diferente, renovada, en donde ya no volvamos a practicar los mismos vicios de los Ajá. movimientos y partidos políticos tradicionales que ya nos han planteado un horizonte, que es Claro. este horizonte, ¿no es cierto?, de una cultura política basada en la corrupción, digámoslo así. Sí, sí, hay ¿No? que Entonces decirlo. creo que es necesario, ¿no es cierto?, crear otra cultura política. Y Ujú. ahí hablo de la cultura política porque leí una de las últimas entrevistas que le hacen a Pepe Mujica. Para mí, Ya. Pepe Mujica es uno de mis referentes. Un líder muy realmente. interesante, Sí, muy importante, muy ¿no? De bueno, América sí. Latina, no solamente de... De aquí. O sea, Sí. no, sí, yo creo que del mundo, porque Bueno. claro, a él le conocen como el presidente pobre. Sí, Y él dice, yo no quiero que a mí me recuerden como el presidente pobre, sino como el presidente que vivió con sobriedad. Y a mí claro, me por encanta supuesto que sí. esa visión. Por supuesto que sí. Y él lo que dice en una de sus últimas entrevistas es que una de las grandes taras que lleva la izquierda, porque él es un militante de izquierda, Por supuesto. él dice una de las taras que lleva la izquierda actualmente es que se ha dedicado a reproducir la misma cultura política que reclama o que niega o que desecha, digámoslo de alguna Ujú. manera, ¿no? Entonces dice, en función de eso, lo que hay que hacer desde la izquierda es crear una cultura política basada en otros valores como la solidaridad, dice. Ya. Entonces yo creo que en nuestra lógica también nos ha pasado eso. Dentro de Ujú. los liderazgos de los pueblos y nacionalidades ha ocurrido lo mismo, ¿no? Creo que Ujú. nos falta crear, no sé si volver o crear una cultura política. O recrear. O recrear, sí, o Ajá. reinventar. No sé, Ajá. me encantan Claro. esas palabras. Reinventar una cultura política que no esté basada únicamente en el aprovechamiento o en el enriquecimiento y la acumulación, porque esa es la cultura Claro. política que nos han legado históricamente, O el ¿no? tema del poder. Exacto, o sea, y ver cómo a partir de eso se puede ir transformando, porque yo creo que todos tenemos de cierta manera poder, ¿no? O sea, todos y Sí, sí. todas. Pero ¿cómo gestionamos ese poder para que no se quede en mí y que no Ujú. sea yo la única que se beneficie de ese poder, de todo lo que implica ese poder, ¿no? Sino que pase también a otras generaciones, a otras comunidades, a otros espacios. Entonces creo que parte por este tema de crear una cultura política con valores diferentes. Y yo digo, yo soy Solo muy... que utilizáramos de la maquilla, pusiéramos en práctica más que utilizaríamos. La maquilla Mayuya Mashua sería Exactamente. muy interesante. Exactamente. ¿La hemos perdido? Sí, debo decirlo que sí. Sí, o sea, hay que ser autocríticos, sí, yo sí señalo en ello, sí. porque la Por eso es autocrítica nos necesario. permite reorientar y a lo mejor reenfocarnos otra vez en los objetivos que tenemos. Y yo coincidiendo contigo para continuar en ello, yo creo que el movimiento indígena, los pueblos indígenas podrían aportar mucho al Ecuador, con una visión de solidaridad, con valores y principios. O sea, como tú dices, esto cada vez se ha perdido y a mí me gustaba mucho porque tú también viviste ya en Riobamba, en el barrio, que no era necesariamente indígena, se hacían mingas. Ujú. Y yo no sabía que la minga, o sea, prácticamente yo creí que esa era una cultura general en Ecuador, pero Claro. no, era algo que No, venía de los pueblos indígenas. Entonces en el barrio, en la escuela, que no era indígena, decía la minga de los padres de familia. Ujú. Mira qué valor tan interesante que se iba practicando. Entonces, Exactamente. ¿cómo rescatar, cómo reorientamos esa nueva visión que tú planteas, esa perspectiva? ¿Cuáles son los caminos? Porque es interesante luchar por los derechos humanos, pero si no aportamos y no hacemos, vas a estar con mucho trabajo. Bueno, a ti te conviene tener mucho trabajo,
Pero creo que el objetivo de ello es que más bien se vayan cumpliendo, ir construyendo una mejor sociedad. Bueno, en realidad no me conviene tener mucho trabajo en derechos humanos. Por eso te Mira, digo. y te digo, ¿sabes? Porque sí, o sea, yo estoy en los derechos humanos desde cuando Rafael Correa era presidente. Entonces, desde entonces, tú no tienes idea, yo siempre les digo como ya, dennos una Ya tregua. me hablaste del Machi. ¿Eras correísta? No, No. para nada. No, sí Ya le somos estaba dos. dando una tregua al Mashi, o sea, porque claro, Pero o él sea, es nosotros vivimos toda el la representante persecución. del progresismo de América Latina. Sí, sí, Es el y referente. mira, en No me gusta. Europa es el El capo, ¿no? sí, Capo. pero yo viví el periodo correísta Ya. del lado de las organizaciones sociales que fueron criminalizadas, Claro. judicializadas, perseguidas, Dividió las las marchas, o organizaciones, sea, sí. yo por ese lado, Yo o fui sea, asambleísta en siempre ese tiempo, llevé la investigación de Bosco Huizuma desde la Asamblea Nacional y fueron cosas sí, muy por supuesto. complicadas. Entonces, sin embargo, yo creo que ya, digamos, bueno, voy a cerrar este tema ya que sacamos a Rafael Correa en nuestra entrevista. Yo creo que No sí es hay nada, por cuestiones. favor, tengo muchos Sí, que nos sí. sintonizan de RC, son buena gente No, también. sin embargo, o sea, miren, yo fui, como digo, no, yo fui abogada de las comunidades Claro que sí. que fueron afectadas por la Ajá. minería, personas judicializadas, o sea, sin duda soy muy crítica con el gobierno, con ese gobierno. Sin embargo, uno no puede desconocer ciertas supuesto. cosas. O sea, no se puede desconocer también el avance que hubo en el tema de salud, en el tema de educación. Y yo creo que ahí, por eso, yo creo que la vida en política no es blanco y negro, ¿cierto? Es mirar Tiene matices. esos matices que existen. Entonces, creo que siempre hay que tener esa visión y yo también en ese proceso de autocrítica he tenido que hacer ese reposicionamiento también, como incluso ya desde parámetros teóricos, ¿no? Entonces, bueno, ya no recuerdo cuál era el punto. Me perdí. Ya nos perdimos. Por culpa de mi querido amigo. No, te replanteaba cómo reorientamos Sí. esa perspectiva, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo reorientamos el tema del trabajo que hacemos en materia de derechos humanos ligado al comunitarismo? A mí, otra de las líneas que creo que exploré mucho, por ejemplo, haciendo mi doctorado, fue el comunitarismo a través del ejercicio de la justicia quichua. Y ahí creo que las comunidades siguen viviendo la minga, siguen viviendo el randirán, el laini. Y lo que a mí me parece interesante es traer eso acá a los contextos como la ciudad o fuera inclusive y mostrar que hay otro paradigma vivo, otra filosofía viva que no es única, que es, digamos, que está sobreviviendo a la par de la filosofía occidental, que nos muestra un individualismo, un consumismo, una acumulación, pero acá tenemos otra filosofía que nos está mostrando la solidaridad, que nos está mostrando la reciprocidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mostrar eso? Entonces, ¿cuál ha sido el aporte teórico dentro de la academia? Es mostrar que hay una filosofía comunitaria viva y que está en proceso de renovación constante. Entonces, creo que eso se vive. Mira, y si tú me dices cómo eso tú lo ves si no se quedó en la comunidad, sino que se vive en la ciudad. Mi mami es el claro ejemplo de esa vivencia filosófica, ¿no? Mi mami es presidenta del barrio. Mi mami en Riobamba. Ajá. Antes de mi mami no habían mingas, no habían comisiones para irse al municipio a gestionar. No habían pambamesas, nada. Mi mami asumió el liderazgo del barrio y ahora hay mingas, hay tachos de basura donde uno puede ir a colocar, el internet es mejor. ¿Pero por qué? Porque, digamos, el liderazgo que tiene mi mami, ¿no es cierto? Es un liderazgo que parte de una filosofía del bien para todos, del bien común. Y eso es lo que también, digamos, tenemos que ir incentivando en los espacios. Y yo siempre les digo a mis estudiantes también, miren, la filosofía comunitaria está en nuestros genes. No le pertenece a los pueblos indígenas, que es un aporte que hace un compañero Quichua Saraguro también, que es académico, que se llama Inti Cartuche. Él dice, ¿no? O sea, lo comunitario no le pertenece a los pueblos indígenas, le pertenece a la humanidad. Es inherente a la humanidad. Y eso es muy interesante porque tú dices, claro, hay que salir de esos esencialismos que a veces en los que caemos, ¿no? Es que yo soy esto, ¿no? Y no, en realidad, lo humanitario, lo recíproco está. Y mira, yo viví fuera del país también
Y en ese espacio yo pude entender que la humanidad no tiene colores, digámoslo así, y que uno sí puede mirarse más allá de la diferencia. Que si bien es cierto, uno es diferente, pero también puede mirarse como humana. Claro. Creo que ese es el aporte, ¿no es cierto?, también desde nuestra lógica comunitaria. Ahora, voy a entrar en temas en el cual tú eres experta, que es el ámbito del derecho y una de tus especialidades, porque eres una de las pocas indígenas con un PhD. ¿Cómo se dice en inglés? PhD. PhD, mira eso. No hablo portuñol. Ya sé por qué te digo, ¿ya? Entonces, el pluralismo jurídico. A ver, voy a hacer algunas inquietudes. La Constitución reconoce, ¿no es cierto?, el derecho constitucionario. Hay un sistema de justicia ordinario y hay un sistema de justicia de los pueblos indígenas. De los pueblos. Es decir, son paralelos, es la visión que planteamos. ¿Cómo instrumentarla? ¿Cómo hacerlo? Y estoy hablando como una experta. Pero ya como te digo, tú puedes escribir muchos artículos y hay muchos artículos también y cada vez crea más interés este tema. Pero en la práctica a veces como que no se viabiliza. Y te digo porque he estado, no soy abogado, pero me muevo mucho desde muy joven el tema de derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, de liderazgo. Entonces me ha dado un poquito de experiencia. A Tinterillo voy a llegar. Pero no de los que históricamente uno conoce, por favor. No, o sea, el Tinterillo era una persona antes de que tú nacieras, era el experto que hacía todo y el abogado era solo el que firmaba, sí, porque era el que conocía todo, ¿ya? A eso me refiero, del otro no. Sí, del otro no. Porque las historias que se escuchan en las comunidades no son nada buenas. Claro, los tinterillos eran la gente que conocía, sí, hacía todo el trámite, Sí, o sea, conocían todo, los todo, procesos, todo. ¿no? Ya. Sí. A ver, entonces, ¿cómo llegar a implementarlo? Y dentro de mis inquietudes que les decía a las organizaciones y a muchos líderes que son líderes comunitarios y que tienen la facultad de ejercer la justicia indígena, decían primero, los de Otavalo son diferentes que los de Chimborazo, los de Chimborazo son diferentes a los Shuar. ¿Cómo instrumentamos esto ya en la práctica? ¿Cómo instrumentamos si tú tienes un sistema judicial que tiene recursos, porque tiene una estructura, tiene todo un proceso, con lo comunitario que sí está bien, que venimos haciéndolo por tiempos, pero yo te decía, una dirigente que me lo comentó, oye, yo paso 3 días a la semana ejerciendo justicia indígena y se me complica porque yo tengo que trabajar, tengo que ver a los huevos, tengo que ver la tierra y estoy jodida. Entonces, ¿cómo implementamos? Sería necesario tener una Corte Nacional de Justicia Indígena paralela acá. ¿Cómo instrumentamos? Ya digo en el futuro, porque nosotros decimos que está en igualdad, tú me vas a aclarar mucho más jurídicamente este tema, pero inclusive la Corte Constitucional ya les ha dicho que esto no, esto sí, ¿no es cierto? ¿Cómo miras tú la implementación en la práctica y cómo también con el derecho que nos asiste del Estado ecuatoriano le vamos dando una institucionalidad y también unos recursos para quienes son los jueces o quienes ejercen la justicia indígena, que no es sencilla ni tampoco es un tema que está ahí? Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo tú miras desde la experticia tuya? A ver, dos cosas. La primera, constitucionalmente, en efecto, la justicia ordinaria y la justicia indígena, que es la denominación que está en la Constitución, son constituciones con potestades jurisdiccionales, que es lo que se dice en derecho, iguales. Es decir, tienen la misma autoridad. ¿Sí? Correcto. Esa es la primera cosa para ratificar el criterio que tenías. Luego, en el tema de cómo ya ejercer en este nuevo escenario, ¿no es cierto?, del derecho quichua. Una cosa que siempre digo es que el derecho quichua es un derecho dinámico, que evoluciona como cualquier otro derecho. O sea, el derecho de los pueblos y nacionalidades evoluciona como cualquier otro derecho. Como todas las sociedades del mundo. Como todas las sociedades del mundo. O sea, siempre yo les digo, cuando me dicen, ¿qué es el derecho quichua? Les digo, es un sistema de autorregulación de la vida. O sea, como cualquier otro sistema de justicia. O sea, no es más ni menos, o sea, es igualito.
y como tal también tiene falencias y tiene fortalezas que están ahí todo el tiempo lidiando, ¿no? Obviamente la diferencia entre la existencia de la justicia ordinaria y la justicia indígena es efectivamente esta relación de poder que se mantiene a partir de esta visión colonial que Claro. predomina, ¿no? Entonces hay una relación de poder bien fuerte, eso no hay que negarlo. Luego, entonces, en ese proceso de evolución y de dinamismo que tiene la justicia de los pueblos y nacionalidades, creo que las propias comunidades han ido adoptando una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, que incluso en mi tesis yo las denomino como formas de institucionalización. Ajá. O sea, Ya. no en la lógica del Estado, Claro que no, sí. fuera del Estado. Sí, sí. ¿No? Entonces van adoptando lógicas de institucionalización que van acorde a sus necesidades. O sea, las comunidades lo que hacen es, a la par de los fenómenos sociales, políticos, culturales que ocurren, tanto a nivel local, pero también transnacional. Ajá. O sea, recordemos que, por ejemplo, los pueblos y nacionalidades no somos inmunes a la globalización, no hemos sido Ni a inmunes la eso, corrupción. ni a nada. O sea, ¿no? Entonces tenemos eso permeado. Entonces, frente a eso, las comunidades también han tenido una lógica interesante de adoptar mecanismos y adaptarlos a sus lógicas, a sus sistemas de justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un término que dentro del pluralismo jurídico le llamamos la interlegalidad. La Ya. interlegalidad son formas que las comunidades van adoptando y adaptando, ¿no es cierto?, acogiendo de otros sistemas de justicia Y adaptando. y las adaptan a su lógica y a sus necesidades para ir, ¿no es cierto?, evolucionando en este proceso dinámico. Obviamente que también hay una relación de poder porque es una interlegalidad forzada, digámoslo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, las comunidades lo hacen. Ahora, una cuestión bien importante que esto pasa, digamos, no solo con los sistemas de justicia indígenas, sino también cuando hablamos de lo indígena, entre comillas, Ujú. yo siempre hablo de lo indígena así, es que no nos tenemos que ver como museos, Ajá. ¿cierto? Como piezas de museos que estamos ahí Claro. y que no nos tienen que tocar, no, porque somos pueblos que vamos evolucionando, ¿no? Ajá. Entonces, los sistemas de justicia en ese sentido, por eso hay que mirarlos también desde esta visión de la interlegalidad. Entonces, en esta visión de la interlegalidad, ya la gente que está dedicada a los estudios de justicia indígena, también aquí en Ecuador hay varias visiones de qué hacer con estas encrucijadas, como tú mencionas, ¿no? O sea, autoridades indígenas que están dedicadas exclusivamente a resolver casos. ¿Qué haces? ¿Cómo te sostienes? ¿No? Claro. Hay varias vertientes, yo diría, voy a mencionar dos. Una vertiente dentro de la gente que trabaja en justicia indígena, efectivamente es la institucionalización dentro del Estado, ¿no Ajá. es cierto? De ahí ellos tienen su propuesta, y hay otros que efectivamente defienden la autonomía de las comunidades frente al Estado. Y ahí tiene una razón de ser, ¿no? Por toda la persecución y el control que ejerce el Estado a las comunidades también. Entonces creo que eso ahí hay una razón y un sentido también. Mi visión personal, Ya. en este momento por lo menos, es que las comunidades tienen formas de institucionalización que ya les está permitiendo sostener sus sistemas de justicia. Y ahí se han organizado de varias formas, ¿no? Hay comunidades en Saraguro, por ejemplo, Ya. que dentro del cabildo han considerado crear un consejo de justicia, que es parte del cabildo, no está afuera, no es parte del cabildo de la comunidad. Crean estos sistemas de justicia, consejos, perdón, que son como una suerte de ayuda para el dirigente Sí, central ya. para que resuelva el caso, e incluso este consejo no está solamente de forma temporal por un año, Ajá. sino que se queda unos 4 Como años. son consejeros medios permanentes. Exactamente. Ya. Entonces van creando así una serie de mecanismos que ya les permite sostenerse. O sea, ya no es la carga para una persona, Claro. sino es una responsabilidad más Como colectiva. funcionaba colectivamente antes, un consejo de Exactamente. ancianos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo considero que hay esas formas Pero, que ¿y ya los se están dando. recursos? Porque yo digo, El tema de los recursos. Mira, porque es ahí un las tema, todo lo comunidades. vemos nosotros comunitario Sí. y el dirigente es el que sacrifica a la familia, está jodido económicamente, entonces, ¿cómo? Claro. Ahí, a ver, en el tema de los recursos económicos, creo que las comunidades son muy prácticas. A veces nosotros en la teoría y los académicas nos vamos ahí que idealizando, porque Ya. yo creo, hay una cosa que siempre tengo como autocrítica en la academia, es que nosotros siempre estamos en el idealismo.
Ya. ¿no? Y que es bueno por un lado, Sí, pero sí, sí. por otro lado hay que Sí. aterrizar, ¿no? Sí. Y decir, a ver. Entonces ahí las comunidades son muy prácticas. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que se requieren mayores recursos y las comunidades han reglamentado por asamblea que la persona que acude a resolver el caso en el cabildo Ujú. tiene que aportar. Ya. Entonces aporta, pero claro, no es exclusivamente para el dirigente, sino es un bien Claro. de la comunidad y luego también ser transparente y toda la cuestión, ¿no? Entonces Ah, qué también hay eso. Y interesante. luego incluso hay un reparto simbólico, digamos, por Ya. el tiempo que invierten los dirigentes y las dirigentes Ya. para resolver el caso por parte de la propia comunidad, o sea, de las personas involucradas en el problema, ¿no? Entonces hay todas estas cuestiones que se van dando y que sí o sea, obviamente no es algo que la gente se va a dedicar como profesionalmente, ¿no? Pero, Ajá. digamos, de cierta Ya es manera ya es un algo alivio. que ayuda. Exacto. ¿Crees que debe haber recursos del Estado para la justicia indígena? Es una pregunta que me hago y no tengo respuesta, ¿sabes? O sea, no, es muy riesgoso. O sea, digamos, mi respuesta es ¿Burocratizaríamos sí, el sistema de yo creo justicia que y esa sí. crees un Y peligro? para mí es un peligro porque ya es un peligro para la justicia ordinaria. Claro. Ya es. Entonces tú Ajá. ya tienes un referente de que uno de los grandes problemas de la justicia ordinaria es la burocracia. Ujú. O sea, es tremenda. Y Claro. una de las grandes fortalezas de la justicia indígena es la desburocratización. O sea, Claro. ¿por qué? Porque es célere y es célere porque es oral. Claro. Entonces, si tú implementas más cosas dentro de eso, Y créeme, ese es el cuestionamiento de la justicia ordinaria. No exactamente. tienen normas, no No. tienen. Ahora, cerrando un poco, tuve la posibilidad de mirar la experiencia de Canadá Ujú, y la perspectiva de ellos es un solo sistema de justicia y la justicia indígena está dentro de. ujú, Y les escuchaba a ellos que decían, porque vino un juez a una conferencia que pude participar, y él nos decía que todos los casos indígenas que se denomina del sistema de justicia van allá y se resuelve conforme la norma, tradiciones de cada uno de esos pueblos. ¿No te parecería? Y yo decía, muchos decían, va a ganar la consulta, va a ganar la consulta. Si gana, gana ya, ¿qué más va a pasar? Pero se puede aprovechar para tratar de buscarle soluciones a algunos elementos interesantes. Entonces, a lo mejor no es eso, hacer un solo sistema intercultural de justicia, ujú. donde pudiéramos tener todas las garantías de la implementación, pero también con al menos infraestructura, con algunas cuestiones básicas que nos Condiciones. condiciones en el ámbito legal, porque sí es cierto que en algunas cosas se necesita mayor conocimiento para tener un veredicto más interesante, para Ujú, no decir, no en todos los casos, ¿no? La tradición creo que cubre muchos sí. elementos, pero sí hay otros elementos nuevos, como este tema del narcotráfico, como elementos, otro tipo de elementos que se pueden dar. Entonces, ¿crees posible eso o hay que seguir luchando en un sistema paralelo? Porque yo decía, a ver, una Corte Nacional de Justicia Indígena. Entonces tengo que tener un montón de todas las nacionalidades, porque cuando empezamos a discutir el de Otavalo, dice el mío es diferente que el de Chimborazo. Ujú, Y cuando miras el de la Amazonía, dice, no, nosotros nada que ver con los de la sierra, con los puruáes, nosotros tenemos nuestro sistema. Entonces, inclusive yo he visto dentro de los propios pueblos, entonces eso se complica. ¿Cómo darle una solución práctica? Entiendo que es difícil, pero ¿cómo darle una solución? Voy con otra porque el tiempo se nos complica. Y es cómo llevar adelante, tú eres una joven abogada, académica, y lo entiendes mucho mejor porque estás en un ámbito. Pero un líder me decía, jóvenes que he conversado con ellos, muchos retornados de la ciudad, otros jóvenes que están tomando un liderazgo y asumen el rol comunitario de presidente. Y no entiende, no es que no entiende, ha oído de justicia indígena, pero no hay ni siquiera una guía básica donde le diga por ahí empiezo. Entonces, cuando discutíamos esto, me decían, a ver, los unos, desde lo romántico, decían, no, nosotros conocemos, no es necesario ser guías, porque ya eso nosotros lo conocemos al revés y al derecho, pero venían los jóvenes que están de dirigentes y decían, mentira, vea, yo sí necesito una guía, porque hay algunas cosas que no me lo traspasaron o hubieran complicaciones. ¿Cómo tú miras estos dos elementos que te consulto? A ver, el tema de la justicia intercultural.
Ya. Yo creo que no es algo que ya se ha venido dando o que hay propuestas de acá también Ya. desde Ecuador, de mirar o de buscar esta idea de una justicia intercultural. Ajá. Mira, para mí el tema de la corte, y eso también voy a tomar un tema que hablamos hace un momento. Para mí la interculturalidad obviamente no pasa por colocar indígenas en puestos de poder. 100% de O acuerdo. sea, no. No, O sea, no, y 100%. tampoco sé que si es indígena, si es afro, si es montubio, no va a cambiar y va a ser diferente que Ya la lo actuación dijimos Sí, en las autoridades locales. exacto. Ya, Eso no, estamos claros. Entonces, eso no y eso pasa también cuando hablamos de administración de justicia. O Ya, sea, no pasa tampoco porque entonces ahora todos los jueces van a ser indígenas. O sea, claro. tampoco pasa por eso. Habían fiscales indígenas y lo hacían peor que los otros. Exacto. Entonces, claro, exactamente, Ya. ¿no? Entonces, pasa, yo creo, también por esta formación y Ajá. deformación que siempre Ya. hablamos nosotros cuando hablamos de pluralismo Ajá. jurídico, estamos hablando de que es un espacio de formación, pero también más bien de aprendizaje, pero también de desaprendizaje. ¿No? Ya. Porque una persona formada exclusivamente en el derecho positivo, aun cuando es perteneciente a un pueblo indígena, es bien difícil que se adapte a la visión del pluralismo jurídico y del derecho de los pueblos. Claro. O sea, es muy complejo. Yo he tenido la suerte, pero por toda esta trayectoria ya les he comentado, ¿no? Entonces, creo que el tema de la justicia intercultural es igual. O sea, si los jueces y las juezas, ¿no? Sean indígenas sean o no. indígenas o no, consiguen tener esta visión plural de los derechos, Ajá. es ya un paso dado. Entonces sí se puede Ujú. lograr. Mira, ahorita tenemos un juez constitucional en la Claro, corte, ¿no? ¿no? Es Y que es Raúl inédito. Yassak. O sea, para mí él es la combinación de él es quichua panzaleo, Por supuesto. pero además él lleva en sí mismo su formación humana y profesional desde el lado de los derechos colectivos y de los derechos Claro. individuales. Y además Entonces, un conocedor del derecho derecho ordinario, Claro, exactamente. claro. O sea, tiene una combinación, visión global de lo holística. que significa la justicia y Ajá. el derecho. Entonces, y los derechos, ¿no? Ajá. Entonces, creo que ese debería ser nuestro horizonte, ¿no? Y intentar crear una corte, lo que se denomina corte plurinacional de justicia. Ajá. O sea, ese sería el horizonte y que sí busca, ¿no es cierto?, tener esta idea de una justicia intercultural que permita a todos y todas tener una justicia apegada a la realidad de cada uno, ¿no? Entonces, por ahí iría la respuesta de la primera interrogante. Luego, en el tema de qué hacer cuando los jóvenes o las jóvenes volvemos a las comunidades. Esa es una cosa bien interesante también. Y yo sí considero, y las comunidades también, muchas comunidades Ujú. consideran la necesidad de tener guías. Sí. Guías de justicia indígena. Y justo cuando estaba en INRED, como técnica, creamos una guía Ya. de justicia que no busca reglamentar. O sea, ahí Ujú. también teníamos mucho cuidado, ¿no? Porque Claro. las comunidades también, porque ellas quieren de una la reglamentación y nosotros decíamos, vamos a lanzar Claro. una guía para justamente respetar esta diversidad Claro. que hablabas, ¿no? O sea, Mm, cada comunidad sí tiene su lógica, ¿no? Yo tengo ahorita estudiantes que son de distintas comunidades. Cuando hablamos de este tema, la una dice, no, la mía funciona así, la mía así. O sea, hay esta diversidad. Ajá. Entonces no podemos tampoco otra vez caer en ese dominio de la homogenización, sino darle el espacio para esta diversidad, ¿no? Entonces creamos como una guía general con Ajá. principios generales, con procedimientos generales que les puede servir, por ejemplo, en este caso a personas que vuelven a la comunidad y Claro. que tienen la intención de liderar sus comunidades desde este respeto, ¿no? Porque también ahí vienen los choques. O sea, y me pasó justo cuando trabajé en una comunidad en Saraguro, Ya. el presidente de la época había migrado a España y había retornado unos añitos antes Claro. y le estaba costando un montón volver a las lógicas comunitarias Claro. porque son reuniones largas, decía él, son reuniones largas, siempre del mismo tema, o sea, yo ya no puedo más y yo no sé ni cómo Pero se son las administra. lógicas comunitarias. Claro, entonces a él le costó. Ahora Claro. siento que es diferente, claro, le sigo ahora en redes también y veo que ya su entendimiento de lo interesante, comunitario es claro. diferente, pero claro, es volver, o sea, porque uno Claro. sale y tiene que volver. O sea, Llegó, hostia, tío, y ahora volver Exactamente. otra vez a la comunidad. Exactamente. Exacto, y ahí fue clave los consejos de Claro. justicia.
Qué En bien. esa comunidad había un consejo de justicia formado por abuelos, abuelas y gente joven también, no Ah, solamente gente, digamos, que de más sabiduría. Entonces ellos fueron clave para liderazgos jóvenes. Entonces creo que sí es importante tener ¿Cuál es el esas siguiente figuras. paso? En mi vida, Sí. a ver, difícil esa pregunta. A ver, ¿Eres casado? no. Por si acaso, anótense. No, no soy casada, pero el siguiente paso no va por ahí. No va por O ahí. puede ser, pero digamos, no Acabé es de mi... tener un podcast con un pastor, estamos quedando, o sea, sin descendencia, o sea, los quichuas puruáis vamos a quedar, ¿no? No, no creo, Te- no creo. Yo creo que ya. todavía hay otras personas que pueden cumplir ese rol, Pero no tú, pero sí, no necesariamente. ya, Pero a ver, yo creo que una de las cuestiones que me gusta mucho, ya, que en algún momento se dará, quizá es incursionar en la política, ya, realmente. y Eh, creo que lo harías bien, tengo sí, que decir. me gustaría eso, pero no sé, no a corto plazo, no a corto plazo, a un ¿Por qué mediano no? quizá, porque en este momento estoy dedicada a la docencia y es algo que me nutre Pero mucho. pero la docencia no implica que no puedes ejercer, Ah, muchos son políticos, sí, y de sí, hecho sí, la sí. academia es un No, yo espacio, soy al una menos, persona política, yo por me supuesto. considero una persona Pero la política. participación, ¿por qué Y no? o Eres sea, una nueva generación. A ver, yo voy a cuestionarte. O sea, somos buenos desde detrás de la cortina, pero digo, pasemos la cortina. sí, no, yo asumo el reto. Ajá. Realmente, Sí, sí, a y mí es me bueno gusta decirlo, o y sea, sí, porque me si gusta yo no porque soy me político, gusta. entonces, ¿qué haces? No, no, yo O soy sea, sí, política, yo soy una sí, persona sí, política porque el accionar que yo hago, estar aquí para mí es un ajá, acto político. O correcto, sea, todo lo que yo hago es un acto político, desde lo público hasta lo privado, es un acto político para mí, ¿no? aceptaría Es, ser candidata sí, dependiendo de las condiciones, de los espacios también, por Pachacuti, ahí tendríamos que analizar las por ADN, condiciones. No, imposible, por los imposible. socialistas. También lo pensaría muchísimo. Sí, sí, ¿Cuál sí. sería tu línea ideal? A ver, no, yo más que ver una línea ideal actual, Ya. o sea, para mí sí es muy importante la ideología y los principios. Y Pero es lo los que tú jóvenes dicen que ya, o sea, las encuestas, bueno, ya no creo en las encuestas, olvídate, No, eso pero de ya no somos de derecha ni de izquierda. Yo digo que quienes dicen ya no somos de derecha ni de izquierda son de derecha. O sea, para mi lógica, ¿no? pero no es la práctica. Yo te digo, yo vengo de esa línea, o sea, yo Ujú. vengo formado en eso, sea dónde voy, qué camino, qué digo, pero es cierto que los jóvenes ya no, o sea, te estoy diciendo y no quiero ir más allá para no poner ejemplos abstractos. Ujú. Mis propias guaguas me saben que soy lo que soy y dice, ay, yo estoy peleando por esos temas, ya nosotros los jóvenes estamos en otra cosa. ¿Ya? Sí, Entonces, yo o creo sea, que sí, sí, sí. es una autocrítica, no sé si está pasando, es complicado. Y el mundo está perdiendo eso. En Europa se decía que era de una línea, otra línea, y viene líneas medias, intermedias, que uno ya no sabe qué es, el de derecha hablando de cosas de izquierda, el de izquierda hablando de cosas de derecha. Entonces, ¿no crees que estamos en un trance muy complicado? Y además te meto que aquí estuvo un invitado mío que dice que le gustaría que la inteligencia artificial le gobierne porque ya los humanos estamos jodidos. Sí, yo creo que, a ver, hay una generación que sí se ha despolitizado y a mí me parece que ese es el error. O sea, es un grave error de nuestra Ya. sociedad la despolitización, más allá de que esté pasando. Claro. O sea, yo cuestiono que esté y que estés de pasando. acuerdo con una otra, Exacto. con otra visión. Exacto, yo creo que hay una despolitización que a veces nos está llevando justamente a perder ese grado de criticidad que es necesario dentro de una sociedad democrática. Entonces creo que yo lo veo horrorizada realmente. Nosotros en INRED tenemos espacios de formación con jóvenes y yo hablo de esto. O sea, les digo, miren, o sea, no podemos dejar de perder la línea de lo político. O sea, necesitamos entender qué es la derecha, qué es la izquierda, qué es la centro, o sea, y eso es necesario porque el mundo se sigue moviendo así. O sea, que nos digan a nosotros, que nos vendan, que ya no se mueve así es otra cosa. Claro. Pero el mundo se sigue moviendo así. Y yo creo que nosotros tenemos un claro ejemplo con ADN, ¿no es cierto?, gobernando nuestro país, que todos dicen, que él dijo, ¿no?, que era medio de izquierda en una entrevista. De izquierda lo dijo. No, entonces yo no sé. tú dices, a ver, ¿qué tipo de izquierda Estaba busca peleando con Pachacuti a ver quién es más de izquierda. Claro, o sea, eso es una cosa. Entonces yo creo que más allá, como digo, de lo que nos vendan,
realmente sí hay un Es posicionamiento. necesario. ¿Tú crees que Tiene que haber un pero posicionamiento. crees que vamos a avanzar hacia eso o vamos hacia una practicidad de la gente que dice no me importa? O sea, y yo te voy a ser práctico en las comunidades. No me importa si es de izquierda o derecha. Yo tengo necesidades y quiero que me solucione los Sí, sí, problemas. sí. O Entiendo. sea, Y es comprensible, ¿no? Y es ajá. muy comprensible porque es así, pues así ha sido. Y si vamos Sin allá, embargo, ¿cómo nuevamente tomamos la gente? Bueno, ventajosamente votó que todavía el Estado les dé recursos a los partidos que tienen que utilizar para eso. para Ahí es formación. hora que Exacto. deberían en lo ideal hacer para eso. Pero parece que no vamos cumpliendo el objetivo, entonces la gente se vuelve cada vez Sí, más práctica, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Esas son ¿qué las taras, solución ¿no? vas? Esas son las taras que se van dando dentro de Entonces, ¿qué de los hacemos? partidos. A ver, yo considero que hay que seguir politizando. Y yo sí pienso que, por Ya, ejemplo, los espacios de formación social que no necesariamente tienen que estar etiquetados como formación política, esos son los que nos van politizando. Entonces, yo soy el ejemplo de eso. ¿qué O es sea, la yo me fui, la organización? ¿Qué es organización, claro? la propia comunidad, o sea, te va Pero politizando también en el otro en la ámbito, los gestión ámbitos profesionales, lo que tú también. dices, ¿no? Académicos, o sea, en Sí. todo espacio de producción. Y yo creo que la academia, yo miro con mucho cuidado la academia también, porque a veces cuando nosotros que hemos venido de una escasez, llegamos a estos espacios académicos, también perdemos el horizonte de lo comunitario, de lo Ya, colectivo. Y creo claro. que, por ejemplo, para mí ese es ¿cómo le llaman cuando poner los pies en la Sobre tierra? la tierra. Sí, o sea, para mí ese es el lado comunitario. Cuando ya empiezo a perder eso y empiezo a individualizar Mm, el logro, el éxito, o sea, por ejemplo, para mí esas cosas ya no caben, porque realmente yo considero que todos los espacios que nosotros nos hemos ganado vienen de un proceso colectivo de lucha. Y eso es lo que hay que seguir mostrando a las nuevas generaciones, ¿no? Y por eso creo mm. que sí es necesario politizarnos desde esta conciencia histórica, desde esta conciencia de logros colectivos, porque eso seguiremos siendo durante muchísimo tiempo Un más. interesante diálogo, Verónica. De toda tu experiencia de tu vida, ¿cuál sería el mensaje que tú dejas como un mensaje final para los que nos miran, los mirarán? O sea, ¿cuál es tu mensaje final de todos estos aprendizajes, esa lucha que quisiéramos para tener un mundo mejor? Más allá inclusive de solo de nosotros, inclusive planteando el individualismo de pueblos indígenas. No se trata de estar bien solo nosotros, sino una humanidad que justamente al menos tengan un bienestar de vida que nos dé un objetivo, una causalidad de estar en este mundo. ¿Cuál sería ese mensaje que tú tienes? El mensaje sería que no nos quedemos en el individualismo, que Ujú. siempre optemos por mirar que hay un horizonte colectivo en el que todos y todos somos parte y que el sueño debería ser que la vida digna que una está teniendo, a pesar de que le costó un montón para eso, ojalá en algún momento todos y todas lo tengamos. El horizonte para mí es la reciprocidad. El horizonte para mí es lo colectivo, el horizonte para mí es la conciencia histórica y yo espero que todos y todas asumamos ese rol y asumamos con corresponsabilidad también el futuro, el presente primero y el futuro de nuestras generaciones, seamos o no seamos quichuas, sino en esta concepción amplia de lo humano, ¿no? O sea, ojalá en algún punto nuestros espacios que hemos ido ganando nos sirva para transformar radicalmente nuestra sociedad y por supuesto dentro de estas sociedades nuestras propias comunidades. Muchas gracias, mi estimada Verónica. Quiero agradecerte, ha sido un diálogo que he aprendido mucho, lo he disfrutado mucho. El próximo podcast espero que sea ya con novio y fecha de Oficial. oficial. Entonces, agradecerte por tu participación y decirles que ustedes no se olviden de suscribirse a @YouTube, en YouTube, Sin Filtros con Marco, todos los lunes. Y gracias, Verónica, por Muchísimas acompañarnos. gracias, Yukai Chani, también Marco, Mario, casi te digo Marco, y también a quienes nos escuchan. Muchas gracias por este espacio. Muy bonito. Gracias. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast.